Clase número 16 de álgebra, corresponde a formas cuadráticas. Bueno, un repaso ligero de cónicas, rotaciones y rototraslaciones. Primero vamos a definir una forma cuadrática, ¿sí? Partiendo de una ecuación cuadrática en dos variables. La vamos a denominar por lo pronto aquella que tiene esta estructura algebraica, es decir, un término cuadrático en X, un término cuadrático en Y y un término cruzado, se le suele decir un término XY. A partir de la ecuación cuadrática, bueno, obviamente le vamos a pedir que A, B y C no sean los tres ceros en simultáneo, si no se eliminan todos los términos con variable. Individualmente cada uno puede ser cero, no los tres juntos. A partir de esta ecuación cuadrática definimos lo que llamamos forma cuadrática, que es simplemente, bueno, dotarlo de esta especie de estructura funcional. Bueno, si nosotros traducimos esto a forma matricial, o para llevarlo a una forma matricial, primero vamos a descomponer el término cruzado bxy en un medio de bx más un medio de bx. Ahora lo llevamos a esta forma, a x vemos que queda un medio de bx, un medio de bi en la contradiagonal, ¿sí? Si ustedes resuelven este producto matricial van a volver arriba, y hacemos un paso más para extraer el xy de la primera fila y el xy de la primera columna y el y de la segunda columna, ahí está, hacia adelante, y nos queda la matriz de adentro, la matriz en el medio, que es una matriz de coeficientes. A, B y C eran coeficientes, así que fíjense que acá desaparecen las variables, y nos queda una matriz que, bueno, es evidentemente una matriz simétrica. B, formado por x y, es lo que vamos a llamar el vector de incógnitas, y A, que es la matriz de coeficientes. Bueno, como decía recién, vemos que es siempre simétrica, va a ser siempre, por definición, va a tener esta estructura. Y por la teoría que vimos hasta esta unidad, sabemos que una matriz que es simétrica admite necesariamente una diagonalización ortogonal. ¿Qué significaba que admite una diagonalización ortogonal? Que existe una matriz Q, que esa matriz Q sea ortogonal, tal que me permita escribir a la matriz A como una matriz semejante que sea diagonal, donde en esa diagonal, donde en esa matriz diagonal, estén posicionados los autovalores de la matriz. Por ser una matriz simétrica, sus autovalores están obligados a ser reales, no están obligados a ser diferentes, ¿no? Pueden ser lambda 1 y lambda 2 pueden ser iguales, es decir, tener un autovalor de multiplicidad algebraica 2, pero sí están obligados a ser autovalores reales. Y Q es lo que llamábamos la matriz de diagonalización, que bueno, por definición de matriz semejante, acá tendría que ir Q invertido, pero como Q es ortogonal, Q traspuesto coincide con la inversa de Q. Bueno, si nosotros componemos miembro a miembro a izquierda con Q, acá me va a quedar Q por Q traspuesto, que me va a dar la identidad. Insisto, Q es simétrica, y acá me va a quedar la Q adelante. Y si componemos a derecha con Q traspuesto, Q por Q traspuesto va a volver a dar la identidad y va a desaparecer, y de este lado me va a quedar Q traspuesto. Es decir, me va a quedar esta igualdad. Eso lo vamos a sustituir en cómo definimos la ecuación cuadrática. En esta matriz A vamos a sustituir esta igualdad. Va a quedar expresado de esta manera, y lo que vamos a agregar ahora, lo que vamos a introducir es un cambio de variable. A Q traspuesto B, que es esto que está acá, lo vamos a llamar B', es decir, una matriz o un vector, ¿no? una matriz columna de variables nuevas. Recordemos que B era XY. Vamos a tomar este cambio de variable, vamos a transponer miembro a miembro. De este lado va a quedar B' traspuesto, y del otro lado, recuerden que la transposición de un producto matricial invierte el orden del producto, así que me va a quedar B traspuesto adelante, y acá, bueno, Q traspuesto traspuesto, pero la traspuesta de la traspuesta es la original, ¿no? Q traspuesto traspuesto es Q. Y esto, fíjense que es esto que está acá. B traspuesto por Q. Entonces, al sustituir Q traspuesto B por B' y digo B traspuesto por Q por B' traspuesto, obtenemos esta estructura que se corresponde con una ecuación cuadrática también, pero en términos de B', que la vamos a denominar X'Y'. Es decir, hemos cambiado la ecuación cuadrática por una nueva.
con variables nuevas que son x', y'. Si la forma cuadrática, si la ecuación cuadrática la llevamos a forma cuadrática, bueno, nos va a quedar así, ¿no? X', que es este B traspuesto que está acá, la matriz D, que es la matriz formada por la matriz diagonal con los autovalores en la diagonal principal, y el vector columna de variables nuevas, que es x', y'. Bueno, si desarrollamos eso, es decir, resolvemos los productos matriciales, llegamos a esta forma cuadrática. Fíjense que lo que conseguí hacer es eliminar el coeficiente cruzado, que se le suele decir el coeficiente de rotación también, porque cuando tenemos un coeficiente cruzado indica que tenemos una cónica rotada. Bueno, esta es la nueva forma cuadrática. Bien, ¿cuáles son los ejes principales o qué entendemos por los ejes principales de una cónica en R2? Tomamos una ecuación cuadrática con coeficiente de rotación, con coeficiente cruzado, este que está acá, y nosotros lo que vamos a hacer es transformar, a partir de lo que acabo de explicar, esta ecuación cuadrática en la ecuación cuadrática nueva, en nuevas variables, y lo que vamos a considerar es que los ejes originales, que son los ejes x, y, o lo que en términos algebraicos sería mejor decir, la base de R2 formada por los vectores canónicos, la base canónica, el vector E1, E2, o el vector I versor, J versor, han sufrido una rotación hacia la nueva forma cuadrática de un ángulo θ. Y ese ángulo es único. Es un único ángulo que permite esta transformación. Los nuevos ejes, los ejes principales, que en lugar de llamarse x, y los vamos a llamar x', y', van a tener por vectores directores, así como antes, digamos a los vectores directores los canónicos, los nuevos vectores directores de los ejes van a ser los autovectores. Es decir, básicamente que lo que estamos haciendo es aplicando un cambio de base. Estamos trabajando, originalmente esta estructura está expresada en la base canónica de R2, y esta nueva estructura está formada por el mismo conjunto de puntos que tenía originalmente, pero ahora expresada en términos de la base formada por los autovectores. Que, como le habíamos pedido a la matriz Q de transformación, en la que se forman los autovectores, que sea ortogonal, quiere decir que la nueva base es también, igual que la original, una base ortonormal. Bueno, ¿cómo determinamos la rotación? ¿O cómo determinamos cómo y cuánto se rotó los ejes, desde los ejes originales hacia los ejes principales nuevos? Bueno, una de las propiedades de las matrices ortogonales es que su determinante o es 1 o es menos 1, no hay otra alternativa, porque recordemos que sus columnas son linealmente independientes, lo que hace que sean diferentes de 0, que sean ortogonales entre sí y que tengan norma 1, así que no le va a quedar otra más que sea 1 o menos 1. Entonces, la matriz de diagonalización, la matriz ortogonal, hay dos chances. Si es Q, entonces la transformación corresponde a una rotación de los ejes. A ver. Yo tengo los ejes originales que están en celeste y naranja, que son el eje X y el eje Y, que estos podríamos identificarlos con los vectores canónicos, y fíjense que en la transformación, el eje X vino a parar acá, que es el nuevo eje X', podríamos decir que sufrió una rotación θ en sentido negativo de la medición angular, y el eje Y vino a parar acá, y tiene que haber necesariamente sufrido la misma rotación, porque al ser la base Q ortogonal, se tienen que mantener los 90 grados que había entre X e Y, se tienen que mantener entre X', y Y'. Entonces el ángulo tiene que ser el mismo. Se han rotado los dos en el mismo sentido y el mismo ángulo. Esto es si el determinante de la matriz Q me da 1. Si el determinante de la matriz Q me da menos 1, entonces corresponde a una rotación compuesto con una simetría. Ojo, porque los dibujos son similares. Fíjense que acá los ejes nuevos están, los ejes viejos, digo, o son los originales, están en los mismos colores trazados. Sin embargo, acá lo que ocurrió es que el eje X sufrió una rotación del ángulo θ hacia arriba, y si esto hubiese sido una rotación, el eje, a ver, le voy a cambiar el color, el eje Y tendría que haber venido a parar por acá. El mismo ángulo, θ,
en el mismo sentido. Sin embargo, me quedó lo opuesto. ¿Por qué? Porque hubo una simetría respecto de X'. Esto es lo que se denomina, en términos geométricos, una simetría axial, ¿no? Recuerdan de los movimientos en el plano de la escuela secundaria. Entonces, fíjense que hay una diferencia, ¿no? Porque los ejes, el dibujo yo lo hice a propósito así, fíjense que los ejes son los mismos, los vectores son los mismos. Acá Y' coincide con X', y X' coincide con Y', pero sin embargo, no es la misma transformación. Si no es lo mismo que rotemos los ejes de esta manera que de esta manera. Porque acá tenemos una rotación, y acá una rotación y una simetría. Cuando el determinante es negativo, la transformación lineal es como si invirtiese el sentido de los ejes. Bueno. Vamos a recordar las ecuaciones estándares de las cónicas, porque bueno, las vamos a utilizar. Recordemos que las cónicas usuales son la elipse, que contiene a la circunferencia, o sea, la circunferencia es un tipo de elipse, que se define por esta ecuación, donde A y B son los ejes de la elipse, el eje mayor, o los radios, a veces le dicen radio mayor y radio menor, de la elipse. La hipérbola, que a diferencia de la elipse, tiene uno de sus dos términos en su forma estándar, o uno de sus dos componentes de signo negativo. Esto cambia porque la hipérbola cruza un eje y el otro no, si no está rotada. Entonces, bueno, puede ser cualquiera de estas dos estructuras. Y la parábola, que tiene solamente un coeficiente cuadrático, podría ser x al cuadrado, y no al cuadrado, pero bueno, eso ya corresponde a una rotación. Y bueno, 4c es la distancia focal. No los agregué, pero recordemos que tenemos las cónicas degeneradas, que son el punto y las dos rectas, ¿no? Dos rectas también son un tipo de cónicas, y si esto no lo tienen muy presente, les aconsejo que le peguen un vistazo a la definición de las cónicas, tanto como lugar geométrico, y también a las cónicas como intersección del cono con un plano. Bueno, nos interesa poder determinar la cónica no solamente a partir de su expresión algebraica, su ecuación, que es lo que está arriba, sino también a partir del estudio de los autovalores de la matriz A de la forma cuadrática. Diremos entonces que una forma cuadrática con esta estructura, que era la que le habíamos definido, que tiene dos autovalores, lambda1 y lambda2, es una elipse si sus dos autovalores tienen el mismo signo, es decir, si su producto da mayor a 0. Es una hipérbola si sus autovalores tienen diferentes signos, uno positivo y uno negativo, es decir, su producto es menor a 0, y va a ser una parábola si su determinante es nulo, es decir, si uno de los dos autovalores es 0. Esto es importante que lo tengamos en la cabeza porque deben coincidir ambas cosas. Si nosotros tomamos un ejercicio donde se nos pide identificar la cónica y resulta que la ecuación corresponde a una elipse y los autovalores corresponden a una hipérbola, bueno, hay que darse cuenta que evidentemente algo no está bien. Vamos a ver un ejemplo, antes de agregar un poco de teoría, un ejemplo de una forma cuadrática. Esto es una cónica, vamos a tratar de identificarla, vamos a ver qué autovalores tiene y qué gráfico tiene, pero lo primero que tenemos que identificar, que no lo puedo llevar a su forma estándar, su forma estándar es esta, no lo puedo llevar a ninguna de estas estructuras porque tiene coeficiente cruzado, tiene coeficiente de rotación, que es el 8x. Y esto me tiene que a mí indicar que es una cónica rotada. Entonces, ¿qué tenemos que saber o qué tenemos que traer de la teoría? Bueno, primero que, dada esa forma cuadrática, que se corresponde con esta que tenemos acá, tenemos que trabajar con la matriz A, formada por esta estructura que tenemos acá. Entonces, en función de los términos que nosotros tenemos, donde A es 3, B es 8 y C es menos 3, la matriz A me queda así, ¿no? 3, 8 sobre 2, 8 sobre 2 y C. Bien, esa matriz A tengo que calcularle sus autovalores, lambda1 y lambda2, y su matriz de diagonalización. Esto yo lo voy a hacer abreviado, voy a tomar el camino rápido. Esto, ustedes ya estuvimos viendo ejemplos de cómo calcular estas cosas.
así que voy por tracto abreviado. Los autovalores son 5 y menos 5, y la matriz de diagonalización, que, bueno, no quiero perder mucho el tiempo acá, porque esto corresponde a las clases anteriores, pero recordemos que este es el autovalor normalizado correspondiente, dije autovalor, el autovector normalizado correspondiente al lambda 1, y este es el autovector normalizado correspondiente al lambda 2. No va a ocurrir acá porque estamos trabajando en R2, pero si alguno de los autovalores tuviese multiplicidad algebraica 2, eso obliga, por ser simétrica la matriz, a tener autovectores o un espacio característico de dimensión 2 también, es decir, multiplicidad geométrica también 2, y es probable que el espacio característico, la base del espacio característico, haya que ortogonalizarla por Gram-Schmidt, pero insisto, acá no nos va a ocurrir porque estamos en R2. Esos son los autovalores calculados y están normalizados. Bueno, ¿cómo es la forma cuadrática nueva? La ecuación, acá puse F, pero bueno, tendremos que leer D acá, estamos en el caso de ecuación. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, no tengo que hacer todo el desarrollo de multiplicar la matriz y todo eso, porque yo ya sé cómo voy a llegar. Entonces, ya teniendo los autovalores, puedo establecer la nueva ecuación cuadrática. Es lambda 1 por x' me faltan los cuadrados, al cuadrado, y lambda 2, que es menos 5, por y' al cuadrado. Faltan los cuadrados, si no, no es una forma cuadrada. Ahí está. Bien, esa es la nueva forma cuadrática, digamos, es la misma cónica medida desde la base nueva, o los ejes principales de R2 nuevos. Bien, ¿cuáles son los ejes principales? Bueno, los que había marcado acá arriba, ¿sí? El primer autovector y el segundo autovector, que son estos dos. Bien, vamos derecho al gráfico. Antes de avanzar, fijémonos que los autovalores son uno positivo y uno negativo, así que corresponde a una hipérbola, porque el producto es negativo. Además, si yo ortogonalizo esto, tendremos que dividir todo por 6 para que acá me quede un 1, y bueno, expresar el denominador para calcular los ejes principales o los radios principales. Fíjense que un coeficiente o un término es positivo y el otro es negativo, así que también se corresponde con una hipérbola. Es coherente los signos de los autovalores con la ecuación que obtuve. Bueno, este es el gráfico. Esta es la hipérbola, que la vemos que está rotada, sí, que está rotada respecto de los ejes originales. No es una función, por supuesto, desde el punto de vista de función no se puede estudiar. Los ejes nuevos, el nuevo eje X es este que está marcado en azul, es el que está pintado en azul, y el eje Y, que es el segundo eje, me queda en el sentido opuesto, porque al tener un determinante negativo, fíjense que esto por esto da menos, si yo calculo el determinante, esto por esto da menos, y cuando hago esto por esto es signo menos, así que el determinante es negativo, ¿sí? Obviamente va a dar menos 1, implica que el segundo eje me tiene que quedar fruto de una simetría. Si el eje X rotó hacia arriba y el eje Y rotó hacia arriba, pero aplicó una simetría, así que viene hacia abajo. Yo podría calcular esta distancia, que está acá, ¿sí? Y esta distancia, digamos, acuérdense que la hipérbola tiene las... a ver si tengo herramienta para hacer una línea acá. Parece que no. Bueno, que se pueden calcular estas asíntotas, ¿no? Trazando el cuadrado acá, fruto de los denominadores que quedan cuando despejo uno acá, o sea, las raíces de los denominadores que me quedan acá, así que yo podría construir este cuadradito que está acá, pero ojo, que si acá me da, por ejemplo, 2, me tengo que mover 2 hacia arriba y hacia abajo desde el centro, pero no para arriba y para abajo en el eje Y, sino en el eje Y'. Entonces, si acá abajo me queda, bueno, 2 al cuadrado sería, ¿no? Me tengo que mover 2 hacia arriba y hacia abajo en el eje Y', que es este. Entonces tengo que ir 2 para acá y 2 para acá. ¿2 qué? Bueno, 2 veces el vector Y'. ¿Está? Que, bueno, igual va a ser 1, pero 2 veces el vector Y'. Muy bien. Rototraslación. Lo que vimos recién es una rotación de una cónica, una cónica que está rotada, que tiene un coeficiente cruzado, pero una generalización de una ecuación
cuadrática en dos variables que tiene una traslación es aquella que tiene, además de coeficientes cuadráticos, coeficientes lineales. Este coeficiente y este coeficiente implican traslaciones. Si nosotros no tenemos coeficiente de rotación y tenemos coeficientes lineales, bueno, tenemos una cónica que únicamente está trasladada, y eso lo sabemos analizar, porque lo único que hay que hacer es aplicar el método de completar el cuadrado. Pero cuando aparecen las dos cosas en simultáneo, que es la rotación y la traslación, bueno, nos vemos en el caso de una rototraslación, una cónica que está, como dije recién, rotada y trasladada. Bien, le vamos a pedir obviamente a A, B, C, M y N que no sean todos ceros, porque si no obtenemos o bien una tautología o bien un absurdo. Entonces al menos uno de los coeficientes tiene que estar, para poder pensar en una forma cuadrática. Bien, pasamos esto a matricial, igual que como lo habíamos hecho antes, toda esta parte lo abrevio porque es exactamente lo mismo que antes, es esto que estaba acá. Lo único nuevo que se agrega es cómo pasamos esta suma a matriz. Bueno, lo hacemos muy, muy sencillo, lo expresamos así. Mn por xy. Fíjense que si resuelven este producto matricial, obtienen precisamente esto que está acá. Como si fuese una especie de producto escalar. Bueno, ahora, considerando la matriz de diagonalización Q, que es lo que me va a permitir deshacer deshacerme de esta matriz A y transformarlo en la matriz D, habíamos utilizado nosotros con anterioridad estas dos igualdades, ¿no? Que Q traspuesto por B es B', y acá me falta, esto es B' traspuesto. ¿Sí? Estos eran los dos cambios de variable que habíamos utilizado. Lo que vamos a hacer es... no, estaba bien eso, ahora esperen que... porque eso lo tengo que usar en otra cosa. Bien, acá, de acá para acá, esto no es el segundo cambio de variable. Si yo compongo miembro a miembro adelante con Q, acá me va a quedar Q por Q traspuesto, me va a quedar la identidad así que desaparece. Y de este lado me queda Q por B', que es esto que está acá. Esto está aclarado porque esto lo voy a usar acá. ¿Sí? Porque esto ya lo sé pasar a X' y', porque es lo que hicimos antes, pero no puedo tener dando vuelta a X' y también este XY que está acá. Entonces estos los tengo que desarmar. Por eso hago esa composición acá, en este, que era el que habíamos usado para poder deshacer esto, para poder sacar este que está acá, despejo B de este cambio de variable que habíamos hecho. Bueno, ahora sí. Entonces, toda la primera parte ya sabíamos en qué se transformaba, en esto que está acá. Y todo esto se va a cambiar porque esto, como decía recién, que es B, lo cambio por Q por B', y B' es X' y', aparece esto que está acá. Esta es la nueva forma de la cuadrática, la nueva forma de la ecuación cuadrática en función de los ejes nuevos. Bueno, a ver, un ejemplo de esto. Vuelvo hacia atrás. ¿Sí? Fíjense que M y N provienen de la forma original, Q lo tenemos que calcular, en el caso anterior para los ejes no me hacía falta para esta matriz, porque al calcular los autovectores ya sabía cuánto eran los autovalores, pero ahora lo voy a tener que usar para poder ver cómo me queda esta parte de la ecuación. Vamos a ver un ejemplo a ver si es claro. Me da una cónica, esta cónica fíjense que tiene coeficiente de rotación y tiene coeficientes de traslación, así que es una cónica trasladada y rotada. Pasamos a forma matricial, ¿sí? La matriz A ya la sabemos armar, ¿no? Es A, B sobre 2, B sobre 2 y C. Tenemos A, B es 4, por eso me queda 2 y 2, C es 5, y acá el coeficiente que en la diapositiva anterior había llamado M y N me quedan adelante como un producto acá. Raíz de 5, raíz de 5. Bien, para la matriz A necesito calcular los autovalores y los autovectores, para eso nos vamos al cálculo del polinomio característico, esto por tracto abreviado me da 6 y 1 como autovalores. La matriz de diagonalización me da esta matriz que está acá. Fíjense que en este caso para calcular de manera más sencilla, todo tiene raíz de 5 sobre 5, los 4 coeficientes, así que los voy a extraer de factor común, raíz de 5 sobre 5, acá, de cada uno de las 4 componentes de la matriz Q.
Así me queda un cálculo más, más amigable. Bueno, tengo la matriz D, no está escrita, pero la matriz D va a tener 6 y 1 en la diagonal, y después 0 en el resto de las posiciones. Entonces, acá armamos la matriz D, 6 y 1, con los autovalores. Esta es la matriz Q, acá, ¿sí? Que está acá arriba. Este es el M y el N de la forma, y acá el X', Y'. Este desarrollo de este producto que está acá no me hace falta hacerlo, sé que va a ser 6x' al cuadrado más 1y' al cuadrado, pero esta parte sí la voy a tener que resolver. Y como este producto es asociativo, fíjense que es más sencillo si primero multiplico, a ver, cambio el color. Es mucho más sencillo si primero multiplico esto, ¿no? Porque fíjense que al multiplicar esta columna por este coeficiente, me va a quedar 1, 1 acá. Raíz de 5 por raíz de 5 sobre 5 es 5 quintos. Entonces es mucho más fácil el cálculo. Bien, me queda ese 1, 1 que mencioné recién, y ahora hay que resolver este último producto que está acá, ¿sí? Este 1, 1 por esta matriz, y después multiplicar por x. Bien, me termina quedando así. Esto, ¿no? Lo que había dicho recién, la primera parte, 6x' cuadrado, 1y' cuadrado, y este producto, ¿sí? Por x', y' me termina quedando 3x menos y'. Bueno, ahora tengo que, en esa expresión, que es la misma que tenía recién, si fíjense ahí abajo, ¿sí? La traigo de vuelta para acá, tenemos que completar el cuadrado para ubicar el centro de la cónica. Hay que completar el cuadrado. Tengo que agrupar los dos coeficientes, ahora tengo el puntero, sí, los dos coeficientes que tienen x cuadrado, o los dos coeficientes que tienen x, perdón, que son estos dos, los dos coeficientes que tienen y, que son estos dos, y aplicar el método algebraico. Bien, necesitamos que sea mónico, así que sacamos factor común 6. Acá a 3, si le sacamos factor común 6, me va a quedar un medio. Y para completar el cuadrado hay que agregar sumando y restando 1 sobre 16. Lo mismo para y, este ya era mónico, así que para que el coeficiente, el término medio me quede menos y, hay que agregar sumando y restando un cuarto. Hacemos la distributiva, acá está abreviado, ¿no? 6 por menos 1 sobre 16 más menos un cuarto da menos 5 octavos, y aplicando el caso de factoreo es lo que me queda, o sea, en estos tres me queda esto que está acá, y en estos tres me queda el segundo término. Bien, el 5 octavos lo pasamos hacia el otro lado, esperen que voy a borrar todo eso en naranja. Este me cambió de color. Bueno, entonces, fíjense que yo ahora este 6 lo podría expresar como un sexto dividiendo, lo cual implica que el radio de esta cónica en el eje x' es 1 sobre raíz de 6, y en y', acá faltó la prima, en y, acá también faltó la prima, en y' es 1, y como los dos términos son positivos, es una elipse, cosa que es coherente con lo que habíamos calculado antes, porque los autovalores habían dado 1 y 6. ¿Sí? Así que el producto es mayor a 0, era lógico que tuviera que obtener la ecuación de una elipse. Bueno, lo que dije recién. El centro de la cónica no es el 0, 0 como en el ejemplo anterior, porque esta cónica está trasladada. Está trasladada menos un cuarto, ojo, menos un cuarto respecto del eje x', y un medio respecto del eje y'. Quiere decir que el centro es menos un cuarto, un medio, pero en el nuevo sistema de coordenadas, en la base nueva. O sea, menos un cuarto de x', un medio de y', no en las coordenadas rectangulares de la base canónica. Los ejes nuevos vienen dados por la matriz de rotación, o la matriz de ortogonalización, que ya la había escrito en la diapositiva anterior. Este es el eje x', este es el eje y', que el determinante vemos que es positivo, porque fíjense que esto por esto da más, y cuando haga menos esto por esto, queda menos por menos. Así que es un determinante positivo, corresponde únicamente a una rotación. La cónica está rotada, pero no está sufriendo una simetría. Bien, vamos al gráfico.
traigo al dibujo lo que habíamos concluido. Acá el punto llamado P es el centro de la cónica, lo expresé así en términos de los ejes nuevos para volver a explicarlo ahora en el dibujo, pero acuérdense que estamos midiendo todo en x' y prima, entonces es menos un cuarto en x', un medio en y'. X', que es el eje nuevo, un cachito de la diapositiva anterior, es este que está acá, esta columna. Y' es la segunda columna. Bueno, bien, el gráfico. Este es el punto P, el centro de la elipse. Sabemos que este radio, el radio sobre el eje X', se corresponde, era raíz de 6. No, 1 sobre raíz de 6. 1 sobre raíz de 6 de P para arriba, en el sentido del eje X', o sea, en esta línea, ¿sí? Desde este punto, 1 sobre raíz de 6 para arriba, repito, no para arriba en el sentido del eje X', y 1 sobre raíz de 6 para abajo, paralelo al eje X'. Y desde este punto, los otros radios me habían dado 1, así que tengo que ir 1 para arriba en el sentido del eje Y', que es este, y 1 para abajo en el sentido del eje Y', que es este violeta que está acá. ¿Cómo ubiqué el centro o el punto P? Bueno, sobre X, sobre el eje X, que es este que está punteado, tengo que ir menos un cuarto para abajo. Y desde el centro de los ejes nuevos tengo que ir medio Y, es decir, medio, para arriba. ¿Cómo sé dónde es para arriba y dónde es para abajo? ¿Cómo sé que un medio tengo que ir para allá y no para abajo? Bueno, porque precisamente el eje Y' me quedó para acá y no para abajo, porque es una rotación y una rotación y simetría. Si hubiese sido una rotación y simetría, el eje Y', es decir, Q hubiese tenido un determinante negativo, menos 1, eje Y', en lugar de quedarme para arriba, me tendría que haber quedado para acá. En este sentido, si hubiese sido rotación y simetría. Bueno, ubicado el punto P, trazados el eje mayor, el eje menor, o sea, el eje mayor en este caso es el del Y' y el menor es el del X', puedo trazar la elipse. Bueno, esto además está decir que este gráfico ustedes lo pueden hacer poniendo esta ecuación directamente como está en GeoGebra, pero bueno, lo que interesa es que ustedes vean el proceso de la diagonalización y del estudio de la transformación lineal a partir de los autovalores y de los autovectores. ¿Qué fueron los autovectores y los autovalores? Bueno, fíjense que son los que contienen, en el caso de la elipse, los ejes mayores y menores, ¿no? La dirección donde la elipse tiene un menor radio, que en este caso es X', y donde tiene un mayor radio, es decir, una mayor distancia desde el punto P, que es la distancia Y'. Y en la elipse, en la hipérbola, digo, pasa algo similar. Muy bien, eso es todo por la clase 16 y están en condiciones de resolver los ejercicios de cónicas.